Ahí está grabando. ¿Empezamos? Empiece nomás. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes. Vamos a dar inicio al segundo ciclo de charlas de la Escuela José Rigane del segundo semestre del 24. Eh, Primero informar que mi ley digamos, entre todo lo que nos está haciendo también nos molesta la Escuela José Rigane porque compañeros que están en Buenos Aires, entre ellos el director de la escuela, el compañero Julio Gambina y otros compañeros más, están saliendo de una movilización que acaba de terminar por la cuestión universitaria. Acá en Rosario está toda la calle, digamos, por lo que les contaba recién respecto a los allanamientos a la casa de Lorena Almirón, secretaria general de la CTA de Rosario y de ATE, en un allanamiento muy, muy violento por parte del gobierno de la provincia. Así que bueno, la programación de la escuela más de una vez se va a ver afectada porque los tiempos políticos y las actividades y las movilizaciones y todo lo que ocurre nos lleva a que no podamos tener algo predecible. Dicho esto, muy, muy, muy sencillito, yo le voy a ceder la palabra al compañero Fabián Pereira, que este año va a ser el encargado de la cuestión de la organización de la escuela, conjuntamente con el equipo de capacitación, bueno, con la dirección de Julio Gambina, que como le decía recién está saliendo de una movilización, acabo de hablar con él. Así que sin más preámbulo, Fabián, les comento a los que están en pantalla que aparte en la pantalla de Fabián hay no sé cuántos compañeros, pero unos cuantos y bueno, él está a cargo a partir de ahora de esta clase. Gracias. Ay, por favor, apaguen los Bueno, buenas micrófonos. tardes. ¿Eh? Por favor, el resto apague los micrófonos. Perfecto. Ahí está. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Me toca iniciar este segundo encuentro y presentar a quién va a ser el orador, el expositor. Acá me traje un machete, disculpa para el profesor Giavinelli, pero mi memoria ya es un poco frágil. El doctor Guillermo Gianibelli es un abogado egresado de la UBA, máster interuniversitario en empleo, relaciones laborales y diálogo social en la Universidad de Castilla, profesor de la maestría de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, también profesor en la Universidad de Palermo, y fue profesor invitado de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Nacional del Litoral. Escribió, entre otros libros, Enfermedades profesionales en la medicina del trabajo y el derecho laboral, en coautoría con el doctor Esteban Pavese en el año 89, Estudios de Teoría Crítica de Derecho de Trabajo, año 2006, y el Manual del Delegado, Guía Jurídica para la Acción Sindical en el lugar de trabajo, en el año 2010, y además fue director del Observatorio de Derecho Social de la CTA 2005. Actualmente es el apoderado de nuestra organización de FETERA y además es abogado de CIPREVA y SUBTE, entre otras organizaciones. Bueno, sin más, le cedo la palabra al compañero Gianibelli. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para mí, este tipo de encuentros tienen distinta connotación. Todas tienen que ver con un sentido de colaboración y de difusión con las cuestiones que son tan comunes a la lucha de los trabajadores. Pero además tiene una connotación particular que tiene que ver con la convocatoria que hace la Escuela José Rigane. Me unió a José una gran admiración, fundamentalmente, más allá de haber recorrido alguna parte muy, muy pequeña, por supuesto, muy, muy poco importante de mi lado en relación a la larga trayectoria de lo que hizo José en su vida. Así que es una convocatoria grata
la que me hacen hoy. Y además porque, obviamente, como todos ustedes saben, yo me siento parte del proyecto común, el proyecto común de FETERA y otras tantas organizaciones. Pero además tiene que ver con circunstancias muy particulares, ¿no? Circunstancias muy particulares de nuestro país, de la clase trabajadora, de las organizaciones sindicales, y de algún modo, en un momento, como digo, especial, de todos los días, ¿no? Les puedo contar en el último mes cada una de las batallas que hemos tenido que dar, y hoy en concreto venimos de lo que son derrotas. Como siempre decimos, las derrotas de los trabajadores y sus organizaciones son siempre relativas y transitorias. Relativas porque siempre esperamos o siempre miramos en función de otras historias y otras luchas. Por lo tanto, siempre pueden ser nuestras luchas actuales más pequeñas en relación a otras. Y transitorias porque la rueda sigue dando vuelta y la tortilla tarde o temprano se volverá a dar vuelta. Pero digo, hoy en particular, una relativa derrota, transitoria también digo, porque venimos de la expulsión de un compañero dirigente sindical que era director de una empresa pública y lo acaban de echar porque, entre otras cosas, defendía los derechos de los trabajadores de esa empresa. Me estoy refiriendo a la empresa Aerolíneas Argentinas y al compañero Pablo Viró, que es secretario general del Sindicato de Pilotos. Y como cada día tenemos esto, ¿no? Nuevos enfrentamientos, nuevos planteos, nuevas agresiones, nuevas violaciones de derechos. Por lo tanto, estamos en un momento, digo, muy particular. Pero también digo que, como siempre, este tipo de ocasiones son necesarias, casi diría imprescindibles, oportunas, hoy más que nunca, ¿no? Como ustedes saben, a mí me gusta mucho compartir con los distintos espacios sindicales, en particular, en este caso con FETERA, estuvimos la semana pasada, creo, ¿fue? ¿O la anterior? No, creo la semana pasada. Y siempre son bocanadas de aire fresco para seguir, ¿no? Para enfrentar una nueva pelea. Bueno, esta larga introducción ya a esta altura no es más que para ratificar mi compromiso con estas luchas, con ustedes, que son los que realmente hacen las luchas, y nosotros vamos acompañando de algún modo desde el costado. Y también sirve de algún modo de prolegómeno para algunas de las cosas que vamos a charlar hoy, porque tienen que ver con el contexto en que nos estamos desenvolviendo, con un contexto, como todos saben, muy desfavorable, muy agresivo, muy cuestionador de muchas cuestiones que nosotros tenemos asimiladas, asumidas, de otras luchas, de otros periodos, de otros tiempos, lo que nosotros llamamos esta suerte de derechos que se van consolidando y que se van sumando como distintas capas, pero que siempre son resultados de otras luchas. Bueno, debemos o deberíamos examinar de algún modo ese contexto, porque en definitiva la excusa de esto, que no pretendo que sea una clase, no es más que compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo alguna explicación desde el punto de vista más del derecho, ¿no? Uno es abogado y finalmente de lo que puede hablar es de las normas, de la interpretación y de los derechos y cómo ejercerlos y cómo reclamarlos. Entonces, una suerte de explicación, compartir con ustedes de lo que podemos llamar las últimas reformas en materia de legislación del trabajo, pero que las tenemos que leer en una clave más general, ¿no? Es decir, si nosotros caemos en la trampa de pensar o de mirar como hacemos a veces los abogados, bueno, se modificó esta ley y cómo la interpretamos, este artículo, qué va a significar, qué implicancias tiene,
tenemos que leerla en clave histórica, estas reformas tenemos que leerlas en clave histórica, tenemos que leerlas en términos de lo que efectivamente son una suerte de revancha histórica de cierto sector social en esta larguísima lucha de clases, en donde, como decía un financista muy importante de los Estados Unidos, hace unos años atrás le hacían un reportaje, se llama Warren Buffett, un tipo que se dedica a hacer dinero con el dinero, ¿no? Tan al uso y tan habitual en estos tiempos. Y él situaba todo este largo proceso del que vamos a hablar ahora en algunos minutos, lo situaba como lo que es. Dice, esta es una guerra de clases, la lucha de clases de la que hablaba el ideólogo Karl Marx, y esa lucha de clases es una lucha de clases que una guerra, decía él, que se está manifestando en los últimos 20 años. No por nada buena parte de este proceso inicia en general en todos los países a mediados de los 70 como una suerte de reestructuración del sistema capitalista, y en particular en nuestra región, especialmente a mediados de los 70, como todos sabemos, por la erupción de los golpes de Estado, los últimos golpes de Estado, los más sangrientos, los más traumáticos, los más genocidas. Decía Buffett entonces, es una guerra en la lucha de clases que estamos ganando nosotros, decía. Y esto nos lleva a dos cuestiones importantes. Una, que para ellos efectivamente también es una expresión de la lucha de clases, se la han tomado en serio, han salido a disputar, y además que lo dicen desde el lugar de los mayores y más imperialistas sectores económicos del mundo, tanto en términos de países como de actividad, es decir, Estados Unidos y la actividad financiera. Entonces, yo les propongo dividir esto en dos partes, y no quiero hacerlo muy extenso, porque en definitiva lo más importante acá es que después podamos, en tal caso, debatir entre nosotros, discutir, aportar, tratar de encontrar distintas miradas a este mismo proceso. Y sobre todo, lo más importante de todo, y por eso yo saludo este tipo de encuentros desde que cambió el gobierno, y sobre todo desde que empezó con este raíz de agresiones a los trabajadores y sus sindicatos. Yo prácticamente todas las semanas estoy dando una charla en algún lugar. Con lo cual yo celebro que hagamos esto, que reivindiquemos el espacio colectivo para pensar, para reflexionar y para, sobre todo, elaborar estrategias frente a esto que es claramente una agresión y en la que por ahora parecería ser que estamos a la defensiva. Por lo tanto, de pensar instrumentos y estrategias frente a esta agresión, me parece que es lo más importante. Por lo tanto, lo que les digo es, yo trataría de dividir esto en dos partes comprimidas. Una parte más general, que es situar en este proceso reciente de reformas en este contexto general, como les digo, y una parte más concreta, que es contarles muy resumidamente algunos aspectos de estas reformas para que ustedes de algún modo asimilen el alcance, la profundidad, la agresividad que contienen, el sentido que importan, y sobre todo trasladen al resto de los compañeros, porque esto requiere de difusión, requiere de elaboración y requiere de conciencia de el significado que tiene, por qué son estas reformas, quién las impulsa y para qué las impulsan. Todos ya lo tenemos claro, identificamos clarísimamente de dónde vienen y qué procuran, pero me parece que tenemos que hacer un proceso de mayor internalización y de mayor discusión y mayor concientización, no por los que estamos acá, sino por los que no están acá, los que no están en estos espacios. Tenemos que ir a buscarlos, tenemos que ir a hablar, tenemos que explicarles. Yo siempre digo, es muy fácil explicar esto. Y la parte técnica, que después lo voy a hacer, porque en definitiva es para lo que me convocaron, es lo único que yo sé hacer. El resto
la política y sobre todo la política gremial son ustedes los que saben cómo hacerla. Pero es muy sencillo. Miren, todas estas reformas que empezaron a los 10 días de que asumió el gobierno con un decreto de necesidad de urgencia, después vamos a contar un poquito los avatares de ese DNU, pero especialmente con la ley bases que se aprobó por el Congreso hace poco tiempo atrás, la ley 27742, no hay una sola norma, no hay un solo renglón, no hay una sola palabra que sea a favor de los trabajadores, ni una. Los invito o los convoco a que se tomen el trabajo de leerlas. Después siempre hay que hacer una interpretación de las normas, como todos sabemos, pero no van a encontrar una sola palabra a favor de los trabajadores. Pero bueno, esto es presumible, esto es una respuesta casi de perogrullo, ¿no? Todos sabemos qué está expresando este gobierno y por lo tanto, ¿por qué iba a haber algo a favor de los trabajadores? Pero por ahí nos están diciendo de que, bueno, no, porque esto, como nos decían en los 90, bueno, como modificamos la legislación laboral, va a haber más inversión, va a haber más empleo, va a haber más crecimiento y por lo tanto va a haber más desarrollo. Y todos sabemos la experiencia, esas experiencias, cómo terminaron y cómo se desenvolvieron finalmente. Bueno, entonces, si están de acuerdo con esta presentación y esta división inicial en dos partes, el contexto en que se inscriben estas últimas reformas, en especial esta que se ha dado en llamar la reforma a través de la ley bases. Y no les menciono cómo sigue el título, porque es hacerle propaganda a la propuesta con que llegó este gobierno electoralmente, claro que sí, y que tiene que ver con lo que ellos llaman la libertad de los argentinos. El contexto. Bueno, a mí me parece que para que se entienda, para que situemos en términos históricos, para que no parezca esto una anécdota, para que no parezca, bueno, un personaje para algunos simpáticos, para otros nefasto, un personaje raro, exótico, como que cayó del cielo, como que no tiene una responsabilidad ni previa ni posterior. Bueno, seamos del todo claros. Esto no es más ni menos. Este proceso histórico, este proceso político, económico y social se inscribe en lo que podemos llamar una tercera ola neoliberal en la Argentina. Tercera ola neoliberal. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora todos sabemos más o menos lo que es el neoliberalismo, pero vamos a poner algunas claves interpretativas, sobre todo voy a decir para que se entienda el contexto, para que situemos, y sobre todo situemos en términos de quiénes son los que lo impulsan, quiénes lo llevan adelante y quiénes son los que lo padecen o quiénes son los que están condicionados por este tipo de reformas o de procesos. Tercera ola neoliberal, y esto de nuevo situémoslo en términos históricos, pero en términos sobre todo de que este gobierno que se inauguró a partir del 10 de diciembre, no es resultado de un repollo ni de una casualidad, sino se inscribe, más allá de la discusión de lo que representa los que están en funciones de gobierno, algunos de los cuales sabemos claramente quiénes son, de dónde vienen, a quién responden, ya a esta altura no podemos engañar, no somos nadie, somos ingenuos. El que el ministro de Economía sea un tal Caputo, bueno, ya todo lo explica, todo lo determina, el mismo parecido a ese Buffett del que les hablaba al comienzo, que decía estamos ganando la guerra o estamos ganando la lucha. Pero alguno todavía parecería que se confunde con este señor que vocifera todos los días en entrevistas o por ahí o sobre todo en las redes, cuando lo despojamos de esa característica personal, de esa grandilocuencia, de esa... No quiero poner más títulos que puedan parecer ofensivos,
aunque obviamente el ofensivo es diariamente el propio presidente de la Nación, cuando lo escribimos en ese contexto, todos entendemos no solamente qué significado tiene, sino además empezamos a entender la larga lucha en la que estamos embarcados y sobre todo a pensar estrategias de recuperación, del poder, que es de lo que se trata. Esto, algo así como nos enseñaba Rodolfo Walsh, esta suerte de ruptura que se generan en cada momento histórico, sobre todo desde la clase trabajadora. No trabajamos ni pensamos sobre las luchas de los que nos precedieron, sino parece que cada lucha empieza en el contexto que nos toca vivir. Y entonces parece que nuestras luchas, muchos de los que estamos acá, tenemos unos cuantos años y tenemos varios periodos históricos de lucha, pero si no parecería que hoy solamente estamos enfrentando al gobierno de Milei. Y no, estamos inscritos en una trayectoria mucho más general, en una trayectoria en donde hay constantes estructurales y en donde si en algún momento hemos tenido mejores condiciones, mejores formas de vida, mejores estándares de protección, ha sido en función de entender esa continuidad. Y esa continuidad es una continuidad histórica, pero con rupturas. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es lo primero? ¿Cuándo empezaron las rupturas? Y yo les diría, me gusta mucho hacer una historia de la clase trabajadora, y lo hago desde el siglo XIX en adelante. Hoy no lo vamos a hacer, quédense tranquilos. Pero ayer daba una clase, esto hago un pequeño paréntesis, a una clase en donde contaba un poco de estas historias y me detenía en algunos momentos históricos y entre ellos me detuve en un periodo de la Argentina, que es un periodo muy particular, muy controversial, pero que nadie duda que tenía condiciones de mejoramiento de la clase trabajadora. Luego podemos discutir largo si era impulso o freno, si era condiciones en función de condiciones previas de la clase trabajadora o impulsadas desde el gobierno. Bueno, lo cierto es que ponía el ejemplo, porque estaba dando una clase de negociación colectiva, de lo que fue el Congreso de la Productividad en el año 55, ¿no? O que terminó con el Acuerdo de la Productividad. Y es una experiencia histórica interesantísima, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto despojadas de las discusiones sobre qué implicaba esa suerte de conciliación de clases, la negociación como pacto social impulsada por el Estado, por el gobierno. Pero lo cierto es que, digo, era un momento de una proyección de la clase trabajadora muy importante. Y esto puede ponerse aquí, pongo el ejemplo porque hablé de esto ayer y mencioné a mis alumnos un libro que se publicó no hace mucho, que analiza todo este periodo, del periodo, no, sobre los acuerdos sociales de este periodo final del gobierno peronista, pero podría ser lo mismo con el cordobazo y analizado desde otro lugar, y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? La necesidad de ir unificando esa larga historia, unificando los hilos que parecen hilos que se van cortando, pero que explican avances y retrocesos, luchas de conquista, luchas de concesiones, luchas de pérdidas, luchas de resistencia. Y estamos en un momento parecido. Entonces, si lo leemos ya no desde el 55, previo al golpe a ese gobierno, sino lo leemos en una lectura un poco más actual, pero que ya lleva 50 años, ¿no? Yo empecé a hablar de estas cosas en función de la crisis del capitalismo, de mediados de los 70 y todo lo que vino después, me parecía que hacía nada, y ya hace 20 años que estamos hablando de esto, ¿no? Pero, digo, leído entonces en términos de tercera ola neoliberal, bueno, explica algunas constantes, algunas coincidencias, y cuando explica constantes y coincidencias, nos explica o nos devuelve algunas lógicas de actuación, de resistencia y sobre todo de recuperación de poder. Y digo tercera ola neoliberal, y ustedes que son muy rápidos,
en la historia, en la política, están sacando cuentas y dice, pero algo nos falta acá, ¿no? Soy consciente de que en algunos de los periodos que no están en esas esas tres olas, ha habido claroscuros, ¿no? No los pondría en ninguno de los casos como periodos en donde los trabajadores logramos el poder, no. Pero diría que son periodos de cierta retracción o de cierta retirada relativa del sector de poder económico, pero saliendo de eso, ustedes dicen, bueno, pero ahí le está faltando algo, está faltando un periodo. Y lo que pasa es que ese periodo, capaz que todo esto que estamos hablando puede generar discusión y bienvenida sea, y distintas miradas. Yo a veces, después de alguna de estas charlas, reconfiguro mi propio pensamiento, pero digo que hay un periodo que es un intento de tercera, que es ahora verdaderamente la tercera, y voy a explicar por qué, que es el periodo del 2015-2019, ¿no? El macrismo parecería ser que es parte de estos momentos de irrupción del poder económico, del poder empresarial, del poder de los que mandan, y debería incluirla entonces como un momento más de esas distintas manifestaciones de lo que llamamos el neoliberalismo. Y no lo pongo porque lo considero un periodo fallido. Y por eso digo que esto es una discusión, ustedes miran, fallido. Pero ¿te acordás lo que nos hizo? ¿Te acordás lo que pasó? Sí, pero, entre otras cosas, no pudo llevar adelante una reforma laboral. Llevó adelante una reforma previsional con todas las consecuencias previas y posteriores, pero acotada en función de una movilización social impresionante. Fue un periodo en donde, por distintas razones que no vienen al caso, el poder económico no desarrolló, no desenvolvió todo lo que podía, y terminó siendo una especie de experiencia fallida que estamos pagando de algún modo ahora. Estamos pagando con mayor eficacia, con mayor decisión, con mayor compenetración y con mayor colonización de este gobierno que puede ser casi, uno diría, un gobierno de títeres, pero que ni bien analiza quienes están en el gobierno, más allá de uno u otro presidente o secretario o secretaria general, está claro que está el poder económico. Y el poder económico concentrado, vieron que hacíamos durante mucho tiempo, si estuviera Julio Gambina, acá me corregiría seguramente, pero hacíamos esta distinción entre las fracciones del capital, el capital transnacional, la burguesía nacional. Bueno, acá me parece que están todos de acuerdo en que el significado que tiene y la oportunidad histórica que se les abre, insólita, azarosamente en algún punto, pero luego, y de nuevo para la discusión posterior, por una ausencia de autocrítica o por lo que requeriría una crítica profunda de ciertos periodos anteriores, bueno, aquí se les abre esto que sí efectivamente es la tercera ola neoliberal, que voy a explicar muy rápidamente en qué significación tiene, en qué consiste. Lo primero, uno dice, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? Y esto lo habrán escuchado 1, 2, 10, 50.000 veces, habrán leído textos, habrán visto películas, pero yo lo voy a resumir porque lo que intento es que en esta primera parte pongamos un cuadro de contexto para luego meternos ya en cómo se desenvuelve esto que digo en términos generales en el plano laboral de manera concreta. Y entonces, lo primero que uno podría decir que el neoliberalismo es una grandísima operación de poder. Una grandísima operación de poder del capital frente al poder del trabajo, que desarticula una larga historia previa, una larga historia que fue la larga historia de los acuerdos sociales en términos de discutir lo que podemos decir el resultado de la actividad económica. Algunos dirían la productividad del trabajo, algunos dirían el crecimiento económico, el desarrollo, discutirlos en un plano en donde los trabajadores tenían la posibilidad de ser oídos, tenían la posibilidad de participar. Y no por nada les ponía el ejemplo
de ese acuerdo de la productividad, que era una forma de participar, no podría decir. Finalmente, lo que vino a hacer el neoliberalismo fue romper ese acuerdo, ese pacto de rentas, lo que se llamó el estado de bienestar, en donde el trabajo y el capital llegaron a un acuerdo transitorio, inestable, inequitativo, uno podría decir, pero que lo que se discutía era si estábamos en condiciones de hacernos cargo completamente del poder o teníamos que compartirlo. No logramos los trabajadores hacernos cargo completamente y aceptamos compartirlo a través de la negociación colectiva, a través de la regulación de los sindicatos, a través de la regulación de la huelga, a través de los derechos laborales, a través de la discusión del poder en relación a las empresas. Discutir una partecita del poder, nunca discutimos la propiedad de las empresas, la propiedad del capital, ni siquiera logramos discutir la participación en las ganancias, ni siquiera logramos discutir la cogestión. Es decir, llegamos muy tarde, llegamos a tener una participación reducida, pero una participación. Bueno, el neoliberalismo lo que se plantea, por eso algunos decimos, la crisis del capitalismo de mediados de los 70 no fue una crisis endógena, una crisis determinada por las condiciones económicas, que también el aumento de los precios de petróleo, la caída de la tasa de beneficio, una cantidad de circunstancias, pero en realidad lo que fue, más que nada, esa crisis fue que el capital denunció el pacto, puso en crisis el sistema, dijo yo me salgo, no sigo con este acuerdo. Este acuerdo en donde le reconocía a los sindicatos y los trabajadores una discusión paritaria con toda la inestabilidad, transitoriedad y disparidad que esto supone, periodos distintos, mayor o menor poder, regiones distintas, países distintos, pero una suerte de paridad para discutir uno podría decir, el rumbo del sistema, el rumbo general, el rumbo particular, el rumbo de la economía de un país y el rumbo de una empresa, de algún modo. Bueno, el neoliberalismo es romper con esa lógica, es decir, yo así no sigo, dijo el capital, ¿y qué hago ahora? Bueno, ahí se explica verdaderamente el sentido del neoliberalismo. El neoliberalismo es alterar las condiciones del poder. Alterar las condiciones del poder en que ese poder se reparte en la sociedad. ¿Cómo se reparte el poder en la sociedad? Bueno, en distintas etapas históricas, en el liberalismo del siglo XIX, no se repartía casi nada, se lo repartían los cuatro vivos, los que hicieron la Revolución Francesa, los que eran los terratenientes, ellos se quedaban con el poder y obviamente no había un reparto. Claro, el siglo XX es un larguísimo periodo de experimentación, de discusión del poder y de reparto del poder. Bueno, el fin del siglo XX y todo el periodo posterior, que estamos viviendo, en donde se desarrollan estas tres olas que estoy mencionando, es una forma de hacerse cargo de que vinieron a romper un acuerdo en donde el poder tenía alguna forma de distribución, no solo, no exclusivamente, no excluyentemente desde el poder económico. Si están de acuerdo con esta idea inicial, entonces cada ola, cada momento del neoliberalismo deberíamos verlo, leerlo como una etapa de reconfiguración del poder social. Poder social, lo pongo en términos muy generales, es hablar también de reconfiguración del poder político y porque de algún modo los trabajadores también tuvieron alguna participación en términos políticos y sobre todo el poder gremial. Gran parte de lo que vamos a ver a continuación, esta segunda parte, es atentar directamente contra el poder sindical. Es ir por la columna vertebral, diría alguno, que es la del movimiento obrero. Es decir, y aquí es una discusión también larguísima, que hoy seguramente no vamos a entrarle, cómo se organiza el poder sindical, cómo se organizan los sindicatos, cómo se distribuye el poder adentro de los sindicatos, cómo se distribuye el poder sindical dentro de la clase. Otra discusión. Lo cierto es que en uno o en otro caso, en nuestro país, pero lo mismo en Chile, con mucho menos poder sindical, o lo mismo en Brasil, o lo mismo en Europa, o lo mismo en Estados Unidos, es una forma de ir a reconfigurar
y sobre todo neutralizar todo lo que se pueda el poder sindical. En esas claves iniciales me parece que tenemos que situar a este momento histórico y, en tal caso, designar al, no quiero ponerle nombres, me niego incluso a denominarlo como un movimiento político, como un espacio, pero bueno, al gobierno, ¿no? No quiero ni siquiera ponerle el nombre propio. ¿Cuáles fueron esas tres olas? ¿No? Muy resumidamente, muy esquemáticamente. Bueno, y es importante esto, porque en esta idea de retomar las luchas es también tratar de afirmarnos a partir de las derrotas y sobre ellas construir, ¿no? Y por eso, si son tres olas neoliberales, ¿qué implica? Implica que no es una única oleada que nos fue arrasando, sino que en cada uno de los momentos tuvimos la capacidad suficiente, primero para resistir, y luego, cuando digo resistir, pienso en esos momentos históricos, pienso en algunas luchas tan paradigmáticas, resistir y luego reconstruir. Y sobre esa reconstrucción, otra oleada. Estamos en esta tercera. ¿Cuáles fueron las dos anteriores? Ustedes las conocen bien, pero solamente las menciono para hacer esta lectura general, ¿no? Esta lectura histórica general. Primera, el golpe del 76. El golpe del 76, no necesito explicar nada, no necesito dar ninguna señal del significado tan gravoso que tuvo para la clase trabajadora y sobre todo para sus dirigentes, para sus representantes, para sus militantes, para sus luchadores. Pero solo lo pongo ¿por qué? Porque voy a hablar luego de lo que llamamos la regulación del trabajo. Y la regulación del trabajo es sobre todo normas, derechos de los trabajadores. Y cuando los trabajadores tenemos derechos, tenemos un piso de dignidad, pero además un piso para la lucha siguiente. Cada derecho que conquistamos es una construcción de poder, sobre todo sindical, para las luchas venideras. Por lo tanto, no es indiferente el piso desde el que partimos, este piso de la regulación del trabajo. La regulación del trabajo es siempre, cada vez que hablamos de regulación, es un derecho que viene a limitar el poder preestablecido, inicial, unilateral, primitivo del empleador. Por lo tanto, cada derecho es quitarle una mínima cuota de poder al que tiene la capacidad de determinar cómo se efectúa la compraventa de la fuerza de trabajo. Y si esa compraventa es con determinados derechos o sin derechos. Por lo tanto, cada piso de derechos es una fuente de poder para la lucha siguiente. Entonces, ¿por qué digo el 76 en una lectura ya no del significado del golpe y lo que significaba en términos de una agresividad violenta, sistemática y genocida sobre los trabajadores y sus militantes, sino lo que estoy tratando de mostrar es en términos de la regulación. ¿Y qué es lo que hizo la dictadura? De entre tantas otras cosas dramáticas que hizo. Lo primero que hizo, a los 20 días del golpe, fue cargarse la tercera parte de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es una conquista histórica de la clase obrera. Es la mayor conquista que logramos en términos de regulación, en términos de derechos, en términos de protección, a mediados de los 70. En ese pico de la marea alta que supimos construir en términos de poder, y casi como una suerte de cristalización de un estado de correlación de fuerzas. Hay muchas explicaciones de la ley de contrato de trabajo, entre otras, que es un acumulado de la construcción histórica de la clase trabajadora a través de las normas que se plasmaron durante 3 décadas en los convenios colectivos de trabajo. Y eso es muy importante rescatarlo, ¿no? Porque la ley, si no, siempre hay una discusión dilemática. Bueno, la ley es la ley que nos dan los representantes, es decir, los legisladores. Los legisladores son nuestros representantes, esos representantes expresan
total o completamente a la clase trabajadora. Bueno, una discusión propia del sistema político, ¿no? Pero lo cierto es que leída en clave de acumulado histórico, de luchas que se plasmaron en acuerdos colectivos que cada uno de esos acuerdos era una conquista, era arrebatarle determinado poder al empresario o a los empresarios. Bueno, esa es una lectura muy formidable de la ley de contrato de trabajo en clave histórica, porque es el resultado de la lucha y no de la concesión, ¿no? La ley vista como una forma de concesión del Estado, no. La ley vista como una forma de conquista acumulada en el periodo previo. Bueno, pero esta es una explicación entre tantas otras. La otra de las cuales es muy importante. Nosotros cada 7 de julio hacemos actos de homenaje en función de los abogados laboralistas que fueron asesinados, lo que llamó la noche de las corbatas, pero solo lo traigo a cuento porque de ahí uno de los abogados asesinados fue uno de los padres, uno de los autores, uno de los impulsores, Norberto Centeno, de esa ley de contrato de trabajo. Pero no quiero hacer larga esa pequeña historia, pero creo que es importante rescatarla. Pero no quiero hacerla larga, sino solo señalar que, primero, ¿quién hizo ese golpe sobre la ley? Bueno, el poder económico, ¿no? Ustedes recuerdan que fue el ministro de Economía. Estoy tentado a seguirle contando cosas de la historia. El ministro de Trabajo de la dictadura se llamaba Horacio Tomás Liendo, un general. Un general, ¿no? Se supone que un militar no hizo la reforma de la ley de contrato de trabajo. Y tampoco la pueden haber hecho de esa magnitud en escaso un mes. Estaba hecha. Y lo traigo a cuento por dos motivos. Una, porque la saga histórica de un cierto linaje que tiene la clase del poder económico. Miren, Horacio Tomás Liendo, un hijo de Tomás Liendo, de ese general, también se llama Horacio Tomás. Es un economista que estuvo en la década de los 90, me voy a referir ahora a esta segunda ola neoliberal, como asesor de Cavallo y como uno de los artífices de la deuda externa. Y un nieto, creo que también se llama Horacio, de Liendo. Ahí apareció una sobrina, pero ya no quiero extenderme en el árbol genealógico. Me quedo con el nieto. El nieto fue director del Banco Central en la gestión de Macri en el 2015. Es decir, un linaje, ¿no? Cómo se repiten, cómo se reproducen. Pero lo que importa acá es que efectivamente fueron por la ley de contrato de trabajo. ¿En qué aspectos? Bueno, acá no quiero darles una charla sobre la ley de contrato de trabajo del año 74, asestada, como digo, por el golpe del 76, pero esa ley tenía, entre otras cosas, muchas normas vinculadas con la representación de los trabajadores. El trabajador tenía que ser oído antes de ser despedido, antes de ser sancionado. El trabajador estaba el derecho de huelga en la ley de contrato de trabajo. Es decir, había instancias de participación de los trabajadores. Bueno, obviamente todas esas fueron las que inmediatamente quedaron derogadas. Y les ponía el ejemplo de la rapidez con que reacciona el poder económico ante las oportunidades históricas. A 20 días del golpe, la reforma de la LST, el DNU 70, del que vamos a referir enseguida, a los 10 días de asumido el gobierno por Milei, contiene 365 artículos. Es decir, un artículo por día del año. No se hacen en 10 días. Es decir, trabajan de manera constante, de manera permanente, para estas oportunidades históricas. Pero, ¿a dónde voy con esta idea de las olas neoliberales y los intentos
de reducir el poder de la clase trabajadora, que efectivamente van en ese plano, en el plano de lo colectivo, muy claramente, no por nada. La buena parte de los trabajadores detenidos, desaparecidos, eran militantes de base, es decir, representantes en los lugares de trabajo, fundamentalmente. Pero además la rapiña es la toma de ganancia, como se dice en la bolsa. Tomo ganancias porque tengo la oportunidad y salgo. Bueno, es así, ¿no? El DNU y la ley bases a la que luego nos vamos a referir es la rapiña, es decir, no es necesario, como hicieron en el 76, bajar el plazo de prescripción de los reclamos laborales de 5 a 2 años. Es decir, negarle la posibilidad al trabajador de reclamar su crédito salarial. Es decir, que se les pase, sobre todo en un momento donde, imagínense, quién iba a reclamar, ¿no? En un momento de plena dictadura, que se les pase el tiempo para que no puedan reclamar. Eso es ya la codicia llevada a un extremo que no condice con ninguna explicación que nos den sobre la necesidad, y pongo el discurso oficial de cada uno de esos momentos históricos, de flexibilizar, de ayornar, de modernizar, de adecuar, de adaptar la legislación. No, es pura rapiña, pura codicia. Bien, algo así pasa, voy y vengo, ¿no? Del pasado al presente, pero porque claramente, si digo esto, son olas que se van sucediendo y que se van reemplazando en función del periodo histórico. Lo mismo pasa hoy. Hoy hay una discusión en los tribunales, dos discusiones en los tribunales. Son las discusiones que están en los medios de prensa y algunas de las cuales ustedes habrán oído. Una, ¿cuál es la tasa de interés que se aplica para los créditos laborales? Esto es, ¿cuánto le puedo afanar a los trabajadores pagándole menos por su crédito? Es decir, pagándole una tasa menor a la que correspondería si los trabajadores hubieran tenido que ir a pedir un crédito porque el empleador no le pagó la indemnización. Miren qué minucias, ¿no? En esa discusión, hasta la Corte fueron con esta cuestión. Y segundo, la ley 27742, a la que vamos a referir, ustedes dirán, ¿cuándo llega eso? ¿No? Estoy haciendo una introducción tan larga, pero no sé quién es el que manda acá, Fabián o Guille, quién es el que manda, Julio, me dicen cuando estoy yéndome demasiado lejos en el... Fabián. Fabián Estamos bien, me hace una señal. estamos bien. Bueno. ¿Puede repetir la ley, por favor? La ley a la que hizo mención. Sí, la ley 27742, que es la llamada ley bases, ¿no? Esa que fracasó en un primer intento en el Parlamento y que luego sí, porque supuestamente había que darle los instrumentos al gobierno para poder gobernar. Estos instrumentos le dieron. Bueno, la segunda cuestión de la ley es que elimina una serie de indemnizaciones especiales o lo que algunos llaman multas, pero que no son multas, sino son indemnizaciones, reparaciones a los trabajadores cuando los empleadores han incumplido con la obligación básica que es registrar su contrato de trabajo. Es decir, los trabajadores estuvieron en, comillas, en negro, es decir, sin cumplimiento de las obligaciones laborales. Bueno, este gobierno, entre esa ley, bases, entre las tantas cosas que modificó, eliminó de cuajo, definitivamente, a esas normas. Esas normas que permitían reclamar por la violación de una de las obligaciones principales del empleador, que es dar de alta el contrato y pagar los aportes y contribuciones, dar un recibo de sueldo y cumplir regularmente con las obligaciones legales. El no registro, el trabajo en negro, es negar por completo la existencia del trabajador. Es como un trabajador que no existe. Y si no existe, no tiene derechos. Por lo tanto, el primer derecho para obtener derechos es esta suerte de partida de nacimiento del contrato con el registro. Bueno, el gobierno fuera. Esto sí que fuera con estas obligaciones de los empleadores y con estos derechos de los trabajadores. Pero, esto voy a hablar ahora enseguida, pero
lo ponía de ejemplo de la rapiña. Miren, lo que están haciendo los empresarios es presentarse en todos los juicios anteriores, los juicios de trabajadores despedidos cuando regían estas leyes. Entonces se presentan y dicen, aplique esta nueva ley a los juicios anteriores. ¿Pero cómo? Miren, algunos de ustedes no necesitan ser abogados para saber lo que significa la irretroactividad de la ley, ¿no? No puede haber afectación de derechos adquiridos. No puede ninguna ley afectar un derecho ya incorporado en el patrimonio, aunque sea en estado potencial, porque todavía el juez no declaró el derecho. El juez cuando dicta la sentencia declara un derecho anterior, no es que lo constituye. Dice, el trabajador ingresó hace 5 años, nunca no lo registraron, ahora declaró que ese trabajador estaba no registrado y por lo tanto cumpla con la ley. Bueno, con la ley tenía que cumplir con estas normas, para ponerlo de manera concreta, porque llama la ley, es la ley 24013 o la ley 25345, que establecían multas por este incumplimiento. Los empresarios se están presentando diciendo, aplique retroactivamente la ley, con un argumento vinculado con que son leyes penales y por lo tanto se aplica el principio de la ley penal más benigna. Bueno, con una argumentación tan forzada, pero tan forzada y tan, como les diría, tan ladrona, porque es como venía a ser un planteo sobre derechos de trabajadores vinculados con el mayor incumplimiento que hacen los empresarios. Bueno, a algunos jueces les están dando la razón. Algunos jueces, y aquí abro un paréntesis larguísimo, que lo voy a cerrar inmediatamente, porque no quiero desviarme, bueno, que tiene que ver con qué hemos hecho en los momentos en donde podíamos designar jueces honestos, probos, que apliquen el derecho, y hemos dejado que se nombren otro tipo de jueces que no aplican el derecho o que tienen cierta predisposición a ubicarse en el lugar donde más calienta el sol, ¿no? Por lo general tiene que ver con el lugar del poder. Cierro ese paréntesis y retomo. Primero, la neoliberal. Segunda, y ahora voy más rápido porque si no, la película se va a hacer de varias temporadas. Segunda, los 90, ¿no? El menemismo. Y claro, ahí lo que tenemos algunos años sabemos, porque estuvimos en esas peleas, ¿no? De otras cosas, yo me reconozco de algún modo una suerte de heredero, si se quiere, político de esa etapa, desde un lugar de participación menor, por supuesto, al lado de la de muchos otros compañeros, que fue la CTA, la fundación de la CTA, y las luchas que llevó adelante la central y demás. Así que no les voy a contar esta etapa, pero solo se las cuento porque hay algunos rasgos muy característicos, muy propios de esta misma época. Una época en donde el leitmotiv, lo que signaba todo el armado y el entramado de la discusión política y económica, era lo que se llamó la desregulación, desregular. Todo aparecía como planteado en términos de había que sacar regulación, menos regulación. Y eso llevó a algunos instrumentos jurídicos que están otra vez en boga, la ley de emergencia económica, la ley de reforma del Estado, pero sobre todo a esta idea de que había que quitar normas, la desregulación es sacar regulación, sobre todo para el mundo laboral, para el sistema laboral, y por tanto se hablaba de flexibilidad laboral, y para el funcionamiento de la economía. Y entre otras cosas, las empresas públicas. Ese acumulado histórico ¿cómo les diría?, de progreso, de formación, de capacitación. Estoy hablando de los trabajadores, ¿no? Estoy pensando en empresas públicas de las cuales yo luego tuve que tener disputas a partir de las privatizaciones, ¿no? Ustedes conocen bien de eso. Y otra vez aparece de nuevo la cuestión. Buena parte de la discusión de la ley de bases tenía que ver con qué empresas se incorporaban o no en la lista, en el listado de empresas privatizadas. Pero
Para ponerlo en términos más genéricos, ¿no? La desregulación implica ¿qué cosa? Implica devolverle al mercado toda su capacidad de poder o de regulación. Es decir, que no regule el Estado, que no regulen los actores sociales, que no regulen otros poderes, que solo regule el mercado. Por lo tanto, cuando uno dice regula el mercado, regula el poder económico. ¿Quién es el mercado? El mercado no somos nosotros yendo a comprar al supermercado. El mercado es el que pone los productos en el mercado y por lo tanto los pone del modo que le place si no tiene un control o una limitación. Miren, hay una larguísima lista. Cada mañana ustedes si tuvieran la mala idea y sobre todo la perjudicial idea de leer el boletín oficial, cosa que yo hago por razones profesionales, pero sobre todo como una suerte de masoquismo cotidiano, cada mañana se van a encontrar que hay una norma que desregula algún sector de la economía. Desregula es donde había regulación es limitación al mercado, limitación al poder económico, desaparece esa regulación. Le pongo algunos ejemplos muy sencillos y muy dramáticos a la vez. El transporte. Hay un proceso de desregulación del transporte aéreo fenomenal. Todo esto trae aparejado consecuencias. Les aseguro, vamos a ver las consecuencias de esto. Algunas van a ser muy dramáticas. Está habilitado hoy una norma por la cual pueden venir a volar aviones con matrícula extranjera, es decir, sin ningún tipo de control previo, sin ningún tipo de control técnico, mecánico, de seguridad operacional, con tripulación extranjera, tampoco sin ningún tipo de control, con licencias extranjeras y sin ningún tipo de previsibilidad ni de predisposición respecto de lo que. Entonces, una empresa cualquiera va a venir y va a decir, hago un vuelo durante los meses de verano, después me voy, o hago un vuelo, como están intentando, para carnerear la huelga de los trabajadores aeronáuticos, o hago determinados vuelos que me dan rentabilidad, pero no otros, que no me la dan. Bueno, es un proceso, pero miren, yo no quiero extenderme, pero podría contarles muchísimas más situaciones, pero es un proceso dramático y además conocido. Pero también pasa con el transporte de pasajeros, acaban de desregular el transporte de pasajeros, por lo cual no hay necesidad o no va a haber necesidad de que los transportes, el colectivo, tenga una regularidad. No, la concesión de rutas, de horarios, de regularidad en esos horarios, no va a existir. Por lo tanto, voy junto a los pasajeros para que me sea rentable y hago el viaje a Rosario. Pero mañana no, y digo, no, hoy no sale. O hago el viaje a Rosario, pero no vuelvo. Claro, ¿por qué? Porque la desregulación implica poner en jaque, casi eliminar por completo el concepto de servicio público. Servicio público es, por su propia naturaleza, una obligación del Estado, pero por lo tanto una presencia del Estado, pero por lo tanto una existencia de regulación respecto de ese servicio público. Y así les puedo seguir enumerando, ¿no? Medicamentos, ¿no? No se va a necesitar pasar por la ANMAT. Cualquier medicamento extranjero se va a importar sin ningún tipo de control. Y así les puedo seguir poniendo tantos o más ejemplos. Si la segunda ola neoliberal fue el menemismo, la tercera entonces, luego de la fallida, que podemos discutir, pero con esos términos del macrismo, es esta del gobierno actual. ¿Y en qué consiste esta tercera ola? Bueno, algunas de las cosas he mencionado y ahora sí paso a la segunda parte y lo voy a hacer lo más breve posible, que es la parte de desregulación, de quitar poder a los trabajadores y sus sindicatos en el plano laboral. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo intentaron hacer con el DNU. Todos saben que el título cuarto del DNU contenía, y lo pongo en término pasado porque yo sostengo la no vigencia, pero todavía es una discusión abierta, el DNU contenía una cantidad de reformas muy importantes, más que las que terminaron siendo aprobadas por el Parlamento, por obvias razones,
¿no? Y acá uno puede discutir la estrategia del gobierno, voy por lo más y negocio un poco menos, pero lo más era tan más que lo que queda como menos es muy bueno. Pero intentaron entonces, primero con el DNU que desde el punto de vista jurídico, y tampoco quiero exagerar en esto, en la explicación, ¿no? Sí exagerar en el significado que tuvo, pero el DNU es un decreto de necesidad y urgencia. Primero, que no puede tener lugar cuando está sesionando el Parlamento. Concomitantemente con el DNU, el gobierno llamó o convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, con lo cual se caía la propia necesidad de urgencia. Pero además tiene que explicitar muy concretamente cuál es la necesidad y urgencia que impida cumplir con los procedimientos de la sanción de las leyes, es decir, los procedimientos del Congreso Nacional. Bueno, nada de eso sucedió y, por supuesto, menos que menos cuando ese DNU abarcaba una cantidad fenomenal de relaciones económicas y sociales de cualquier tipo, y además de normas que regían hace, entre otras cosas, reformó el Código Aeronáutico, una norma que regía desde el año 60, imagínense. ¿Qué urgencia puede haber de modificar una norma que rige del año 60 en 10 días desde asumir el gobierno? Esto fue una operación de poder, como cada vez que una ola neoliberal nos asestan, y intentaron ir al hueso desde el punto de vista de la desregulación con este mecanismo. Para bien de los trabajadores, el DNU terminó quedando suspendido por una decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Hoy está en un recurso extraordinario ante la Corte, pero no tiene vigencia en función de esa decisión judicial. Una decisión judicial que constató lo que acabo de decir: no hay necesidad de urgencia, no se cumplió con el procedimiento que establece la Constitución, no se verificaron las condiciones que la propia norma constitucional establece. Por lo tanto, se declara inconstitucional, nulo, de nulidad absoluta e insanable ese DNU. No obstante, inmediatamente después del DNU vinieron por la consolidación, ahora en el plano legislativo, a través del órgano encargado de hacerlo, que es el Parlamento, con la Ley Bases 1, luego Ley Bases 2. ¿Qué quedó de la Ley Bases 2? Ahora sí, ya no hablo de lo que no rige, ya no hablo del pasado, hablo del presente, hablo de la desregulación y la re-regulación que supone una nueva norma en perjuicio de los trabajadores. Claro, ¿por qué? Porque, como tantas veces, estas son operaciones también semáticas, son operaciones de discurso, del discurso político, operaciones en los medios de comunicación, pero son operaciones semánticas porque la desregulación, en realidad, ¿qué es? Es una regulación de otro tipo, es una regulación a favor de otros. La regulación que vimos históricamente, que es una regulación de limitación del poder económico, de regulación del mercado, la desregulación es devolverle el poder al que lo tenía. ¿Quién lo tenía? El mercado, y el mercado no es más que un artilugio del poder económico, es decir, del capital. Bien, ¿qué es lo que trajo esta ley? Y ahora voy a tratar de ser muy sucinto. La voy a plantear en 3 ejes. Después me quedaría un eje más que creo que me lo había pedido Julio, pero seguramente no le voy a hacer caso porque ya sería muy largo, que tiene que ver con el poder sindical. Pero lo que sí voy a decirles es que estos 3 ejes que voy a plantear, todos tienen una implicancia sobre el poder sindical. Porque cada vez que limitamos derechos de los trabajadores, automáticamente liberamos poder del empresario. Y si liberamos poder del empresario, nos pone a los trabajadores de sus sindicatos en una condición de debilidad. Los 3 ejes son los siguientes. Primero, y lo voy a denominar en términos de lo que el gobierno, y cada vez que el capital lo ha intentado, lo denomina en estos términos: flexibilización, flexibilidad. Es decir, hacer más flexible lo rígido. Sí, estoy de acuerdo, en esto nos hemos peleado muchas veces con otros compañeros y dicen, no hablemos de flexibilidad. Sí, hablemos de flexibilidad, porque la flexibilidad es justamente quitarnos límites que son límites estrictos, límites rígidos, porque son límites que logramos imponer. Por lo tanto, flexibilizar es hacer
flexible lo que era una conquista desde los trabajadores, que son los derechos. 3 ejes entonces: flexibilidad del ingreso, flexibilidad en la gestión de la fuerza de trabajo y flexibilidad de salida. Con esto se imaginan ustedes a qué apuntaron con la reforma y a qué apuntan esto que llamo flexibilidad, las flexibilizaciones. De nuevo, ni una a favor del trabajo, clarísimo, ¿no? No necesito aclararlo. La flexibilidad de ingreso, ¿qué es? Es permitir un espacio de no normatividad, es un espacio de no derecho, un espacio que no rija las normas de protección. Es decir, sacar al derecho del trabajo, sacar a la legislación laboral, sacar a la protección de las relaciones de trabajo. Y esto hay una tantísima cantidad de situaciones. Hoy, ustedes saben que se discute aquí y en otros lugares, y acá abriría otro paréntesis que tiene que ver con el uso de la tecnología por parte del capital, por parte del poder económico, que tiene que ver con el trabajo en plataformas, ¿no? El trabajo en plataformas, el trabajo de los repartidores, el trabajo de los conductores, un trabajo vaciado de regulación porque dicen, no son trabajadores. Claro, cuando dicen no son trabajadores, no se aplica ninguna norma de protección, no hay regulación laboral, no hay legislación laboral. Bueno, son operaciones semejantes. Lo que intentan es excluir de la protección y por lo tanto de la aplicación de la legislación laboral a determinadas situaciones. ¿Cómo lo hacen con la reforma de la 27742? Bueno, lo primero, hablé de la eliminación de las multas. Bueno, no vuelvo. Lo dejo, si quedó alguna duda, lo planteamos al final. Pero esa flexibilidad de ingreso es en 3 aspectos. La primera, el periodo de prueba. El periodo de prueba, ¿qué es? A ver si a esta altura del partido ponemos en duda qué puede ser el periodo de prueba. El periodo de prueba es un periodo de flexibilización, de aumento del poder del empresario, entre otras cosas, ¿por qué? Uno, porque el trabajador en periodo de prueba está absolutamente más disciplinado, absolutamente más expuesto, absolutamente más determinado por las decisiones del empresario, entre otras cosas, para que continúe su contrato luego de pasado el periodo de prueba. Pero luego es un periodo barato. ¿Por qué? Porque no hay indemnización. Por lo tanto, las dos vertientes, cada vez que miremos en términos de flexibilidad, están las dos vertientes. La vertiente del poder y la vertiente de los mangos, la vertiente del costo, como llaman ellos, del trabajo. En el periodo de prueba se verifican las dos. ¿Y qué es lo que viene a ser la reforma? Bueno, primero podríamos discutir por qué hubo periodo de prueba, ¿no? ¿Cuándo se incorporó el periodo de prueba? ¿Cuándo? Imagínense, en aquella otra ola de la segunda ola neoliberal en los 90. Segundo, ¿qué es lo que viene a hacer la reforma? Extender el periodo de prueba, obviamente. ¿Cómo lo extiende? Lo extiende a través de la negociación colectiva. Y alguno podrá decir, bueno, pero no es que la propia ley, sino tiene que pasar por los sindicatos. Bueno, sí, una discusión que podemos abrir, como pasó en los 90, cuando los sindicatos podían abrir la ley a través de la habilitación que hizo la ley de pequeña empresa para cargarse, entre otras cosas, la ley de jornada o la indemnización por despido, con algo muy parecido a lo que ahora se incorpora nuevamente en esta reforma. Por lo tanto, la negociación colectiva... perdón. El periodo de prueba se amplía de 3 a 6 meses por la propia ley, ya lo hace la ley. Pero luego la negociación colectiva puede llevarlo de 8 a 12 meses según la cantidad de trabajadores de la empresa. Primera flexibilización, primera expansión del poder, primera de los empresarios y contracción del poder de los trabajadores. Segunda, se elimina una presunción de laboralidad no solamente para la discusión sobre los trabajos, por ejemplo, estos trabajos, como les decía, del trabajo en plataforma, sino también para determinadas relaciones vinculadas con lo que la ley llama, la reforma, contratos comerciales, es decir, contratos que están en el Código de Comercio. Pero esto es un recurso recontra utilizado, recurso recontra conocido, que es el fraude. Es decir, no,
este no es un contrato de trabajo, es un contrato de carpintería. Es una locación de servicio regido por el Código Civil y Comercial y por lo tanto no por la ley laboral. Bueno, eso que es una práctica histórica que se hace para discutir luego en tribunales si es una relación de trabajo o no. La ley contenía históricamente una presunción de que es un contrato laboral, hoy se elimina esa presunción y se dice estas figuras son figuras no laborales. Por lo tanto, aquí la declaración laboral no entra. Por lo tanto, van a meter por la ventana contratos de agencia, contratos de locación de servicio, contrato bueno, intentaron hacerlo con los viajantes, pero no les salió. Van a decir, figuras que se presentan como figuras no laborales, pero que encierran claramente un contrato de trabajo. Tercera situación, lo que la ley incorpora como trabajadores independientes. Trabajadores independientes es un oxímoron, no hay trabajador independiente. Si es trabajador, es un trabajador dependiente, porque nadie elige ser trabajador, en términos de lo que entendemos por ser trabajador. Lo otro es un prestador de servicios, un profesional, un oficio, en tal caso incluso, pero el trabajador es un trabajador dependiente. Bueno, trabajador independiente, ¿qué significa trabajador independiente? Primero, que un trabajador autónomo puede, que no es, que trabaja para una empresa, pero no hay vínculo laboral, puede contratar hasta 3 trabajadores como él, también trabajadores dependientes de este trabajador, pero en realidad de la empresa que los contrata, pero que van a ser trabajadores no reconocidos como con vínculo laboral. Por lo tanto, las empresas ven abierta la posibilidad de contratar hasta 4 trabajadores, 1 más 3, pero esos 4 y otros 4, y otros 4 y otros 4, todos sin reconocimiento de vínculo laboral. Imagínense la tercerización laboral llevada al extremo, ¿no? La tercerización laboral que implica, aún en nuestro régimen, aún modificado por aquella primera hora neoliberal del 76, la ley de contrato de trabajo contenía una relación directa en la actividad normal y específica de las empresas, se borró en esa primera ola, se reformuló la segunda y termina el tercer golpe asestado en esta tercera ola, en donde la tercerización puede funcionar con empresas que aparecen como de trabajadores independientes y que pueden repetirse, reproducirse sin ninguna posibilidad de protección laboral. Segundo eje, la flexibilidad de gestión. Esto lo pongo muy rápido y tiene que ver con, parecido a lo que señalaba de la tercerización, pero que es una etapa intermedia. Intermedia justamente es la intermediación laboral. Intermedia no es porque sea más benévola, es la posibilidad de que una empresa se constituya en una intermediación laboral, no empresa de servicio eventual, no empresa contratista, sino de reclutamiento de mano de obra. Bueno, históricamente eso era una relación directa con el empresario para cual esos trabajadores contratados por una intermediación prestaban el servicio. Ahora podrá haber solidaridad, pero nunca habrá relación de trabajo con la empresa principal por una reforma del artículo 29. Muy grave, muy importante, pero lo cierro solo con esa brevísima referencia o explicación. Tercer eje, flexibilidad de salida. 3 normas acá importantes. Una, la incorporación, y esta sí va dirigida directamente al poder de organización de los trabajadores, sobre todo la posibilidad de ejercer medidas de acción directa, es decir, medidas sindicales, la incorporación en el artículo 242 como injuria grave, por la cual te pueden despedir por participar en medidas de acción sindical que sean bloqueos. Recordarán que hubo una prédica de ciertos sectores, ¿no? Ciertos sectores vinculados al PRO en el periodo anterior al cambio de gobierno, incluso constituyeron una asociación de empresarios para antibloqueo, es decir, una estigmatización constante de lo que se llama bloqueo, que no es más que lo que nosotros conocemos en el mundo laboral, el piquete que, aclaro una y otra vez, es una medida legítima de acción sindical, pero no para la Argentina, para el mundo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha declarado una y otra vez que el piquete, tanto no sea violento, tanto no le rompa la cabeza a un compañero, es
lícito, es legítimo, es viable, es posible en términos de la acción sindical. Bueno, entonces, injuria grave, participar en bloqueos o tomas de establecimiento. Aquí hay una larguísima doctrina sobre lo que significa la toma del establecimiento como protección, ocupación del lugar de trabajo como protección frente a el intento de pasear el establecimiento, llevarse las máquinas o impedir el ejercicio de la huelga. Bueno, y una enumeración ahí en el propio artículo 242 de cómo se va a entender la aplicación de este intento de bloquear la acción sindical por el disciplinamiento que supone, mirá que te despido con causa. Segunda norma. Bueno, esto sería una explicación muy larga, pero lo resumo en lo siguiente. Lo que incorpora como un artículo 245 bis. La discriminación de los trabajadores, sobre todo en términos del despido discriminatorio. ¿Qué significa el despido discriminatorio? Miren, ustedes lo conocen muy bien. Te despido porque ejerces actividad sindical. Bueno, durante 10 años, un maestro mío, profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los más encarnizados en la lucha por incorporar esta idea de que el despido discriminatorio es un despido nulo, un despido que no tiene efecto, un despido que permite la reincorporación del trabajo. Ustedes lo saben. Esto que sucede para el delegado sindical, porque está en la ley, se extendió luego a cualquier supuesto de discriminación sindical o por otros motivos. Bueno, ahora incorporan en la propia ley de contrato de trabajo que el despido discriminatorio no va a traer aparejado, aún aunque se pruebe, aún aunque se demuestre, y además hay una cuestión de la prueba, pero no viene el caso, aunque se demuestre que el empleador despidió porque el trabajador era un activista sindical, porque el trabajador tenía una determinada condición de género o de opinión política o de opinión gremial, aún aunque se demuestre eso, nunca va a poder reincorporarse al trabajador, sino solamente le voy a establecer una indemnización 50% más que la que establece la ley de contrato de trabajo. Es una operación de, esto sí, de bloqueo de una larga doctrina jurisprudencial que llegó hasta el máximo tribunal. Nuestra Corte Suprema reconoció que los despidos discriminatorios son nulos. Es un intento de vaciamiento de esa doctrina que fue una larga construcción de los trabajadores que reclamaron y de muchos abogados que hicimos planteos vinculados con este tipo de despidos. Tercera modificación, lo que se llama el fondo de cese laboral. Sí. ¿Alguien? Te aviso que ya pasamos las 19:30. Claro. En teoría sería hasta 20, pero no sé si, como empezamos un poquito más tarde. Tenés razón, tenés todo el derecho a decirme que soy un pesado, pero yo intento que esto no sea nunca más de una hora, porque si no se duermen. Pero ya termino, el último renglón de la noche. El fondo bueno. No, digo porque acá los compañeros están con ganas de preguntar. No sé si... Está bien, y además dije que eso es lo más interesante de estos encuentros. Pero cierro con esto. Último renglón, fondo de cese laboral. ¿Qué significa? En los convenios colectivos, piensen algunos sindicatos, algunos dirigentes que están entusiasmadísimos con esta figura, van a poder establecer un reemplazo de la indemnización por despido a través de un fondo de capitalización al que tributarán los empleadores, pero ¿qué les importa? Tributar un 8% del salario y saber de que con eso despiden en el momento que quieren y ni siquiera pagan la indemnización del 245, es decir, esa indemnización por despido, a través del fondo que todos sabemos dónde funciona, en qué actividad funciona, la industria de la construcción, ¿no? Es el estatuto de los trabajadores de la construcción, no tienen prevista indemnización por despido, tienen la libreta a través de un fondo donde van acumulando un dinerito y cada tanto van y retiran y así sucesivamente. Bueno, aquí no se cumple con uno de los efectos, con dos efectos, obviamente, ¿no? Un efecto, el efecto reparador, que significa reparar el daño cuando el empleador despide. Estamos hablando de despido sin causa, ¿no? Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? El despido sin causa que
aquí abro un paréntesis que lo cierro inmediatamente, pero solo para decirles, otro día si quieren charlamos de esto, en nuestra Constitución no hay despido sin causa. Sin embargo, en la ley ha quedado plasmado en la interpretación que se ha hecho y así quedó y ahora seguimos. Ahora hablamos ya ni siquiera de que no hay despido sin causa, sino que además el despido sin causa no solamente se tiene que indemnizar por el empleador, sino que puede ser sustituido por un fondo al que le vamos a dar a algún vivo, alguna entidad financiera para que lo administre. No cumple con la obligación de reparación, uno, y no cumple con la obligación de disuasión frente al despido, que es una obligación constitucional también, y el empleador tiene que estar sometido a ella ¿para qué? Para que el despido no sea libre, para que el despido esté condicionado. ¿Por qué? Porque hay un derecho constitucional, un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, que es un derecho distinto, porque no hay un derecho, perdón, que es muy distinto, y no hay un derecho a despedir. Bueno, ahí cierro en esta apretada explicación de la reforma. Por supuesto, si hay alguna pregunta y sobre todo si hay alguna intervención para seguir debatiendo, sobre todo, no solo el significado, que yo creo que queda muy claro para todos, sino qué hacemos frente a este estado de cosas. Bueno, gracias por vuestra escucha. Muchas gracias, Guillermo. Le quería avisar a los compañeros que en reacciones, abajo, tienen para levantar la manito, así van preguntando. Yo ya levanté porque hay varios que quieren preguntar. Me adelanté. Preguntar lo que querías preguntar. Acercate. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, no, le ha estado muy claro y posiblemente se pueda precisar aún más todavía las acciones del neoliberalismo en las distintas etapas y sus consecuencias, tanto económicas, sociales, desde el punto de vista de la organización de los trabajadores, etcétera, etcétera. Faltaría, me parece a mí ahora, no sé si podrá plantearse ahora o en otro momento del curso, la acción de los trabajadores organizados, porque a cada acción ha habido reacciones, a lo mejor con disparidad, a veces con insatisfacciones y falta de unidad en la acción que se va haciendo, pero me parece a mí que hacia el conjunto de los compañeros tenemos que preparar nuestros cuadros, nuestros compañeros que hablan a la masa obrera, a los trabajadores, los distintos delegados y compañeros, todo esto que está muy bueno de la acción del neoliberalismo y sus consecuencias, y la necesidad de organizarse y lo que estuvo haciendo hasta ahora. ¿Cómo es tu nombre? Rodolfo Chiru López. Rodolfo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y mientras vos hablabas, pensaba varias cosas. Una, efectivamente, ¿no? Que en cada uno de esos periodos hemos tenido luego la posibilidad de recuperar poder, de reconstituir poder, de reorganizarnos. Y es la etapa que nos toca. Pero sobre todo pensaba en cómo trasladar esto a los compañeros, ¿no? Y quizás solamente como una sugerencia, por supuesto, ustedes son los que deciden, pero una sugerencia para la escuela, podríamos hacer un pequeño dossier, un pequeño fascículo, una pequeña publicación. Hoy en papel casi no se hace nada, por ahí algún pequeño video o alguna pequeña, se dice un flyer, con algunas de las ideas, o lo que significó cada ola neoliberal y lo que está significando esta, porque me parece que es lo que nos toca, ¿no? Nos toca pensar, discutir y trasladar y difundir, ¿no? Así que, de acuerdo con Rodolfo en que sigamos pensando cómo seguir contando estas cosas al resto de los compañeros. Y sobre todo hay alguna cosa que es muy importante y que yo creo que los que estamos acá, todos hemos vivido varias etapas de estas. Tenemos que pensar cómo llegamos a los pibes. Ahí estamos perdiendo. Estamos perdiendo y tenemos una tarea enorme. Luego ustedes miran, bueno, pero miren los pibes en la universidad. Sí, yo estoy ahí, estoy en las asambleas, soy parte de ese conflicto.
pero miren, cada vez me pasa más. Yo doy clases en la facultad, doy clases de Derecho del Trabajo, todos saben cómo pienso, de dónde vengo, pero cada vez tengo más en los cursos pibes que vienen con un discurso tonto, porque por supuesto, imagínense, cómo sostener algún discurso tonto neoliberal, para justificar lo que se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, me parece que, no sé si coinciden, este es el espacio abierto de discusión para que ustedes también digan y abonen o no estas ideas, pero no sé si coinciden de que tenemos una tarea especialmente con los pibes, ¿no? Ahí pidió la palabra Damián. Sí, ¿cómo lo va? No, yo por ahí quería agregar algunas cositas de esto último, obviamente, que está diciendo Guillermo, pero a mí me quedó un poco lo que él dijo de Warren Buffett, ¿no? Que él dice que es una guerra y que ellos la van ganando. Y es así. Eh, nosotros, y esta cuestión para mí de llegar a los chicos, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la historia. Por eso a mí me gustó cómo empezó Guillermo con respecto de la historia. Pero de la historia más cruenta, digamos, que ha sufrido el movimiento obrero. Y, y dentro de eso, obviamente que nosotros, creo que varios de nosotros no tan solo estamos en un montón de tipos de reuniones con un montón de sindicatos, sino yo por lo menos en todos los lugares donde me puedo meter a dar estas discusiones y estas charlas. Y el otro día se tocaba, y más allá de lo que Guillermo obviamente explicó de las tres etapas del neoliberalismo, que creo que vienen siendo cada vez más cruentas, eh, esto que dicen específicamente, que decía de que es una guerra entre el movimiento obrero y el poder económico, yo creo que lo más cruento de la Argentina fue el bombardeo del 55. Yo creo que ahí empezó una de las, digamos, de las peores historias nuestras de la Argentina, y una cuestión, digamos, que los pibes no la conocen, y no la conocen en imágenes, y la verdad que yo hace poco, por un curso que también estoy haciendo, las vi y me puse a ver un poco de esos videos, y la verdad que es muy importante recordar eso, porque eso muestra la crueldad de esto que estamos peleando. Hoy, digamos, lamentablemente, nuestra política se está derechizando tanto que nos parece agresivo lo que dice Milei. Sí, es agresivo, pero eso fue 10 veces peor de agresivo. Eso fue terrible. Y gran parte de nuestra juventud, o la gran mayoría, no la conoce. Y traducirlo en eso, que eso es la guerra, digamos, hoy te están diciendo que todas estas pavadas que nos han metido en la cabeza durante años, yo creo que hay que empezar a revivir un poco de eso, de esa lucha eh, donde se dejaron vida, donde hubo sangre, donde hubo víctimas. Obviamente lo que pasó a partir del 75, eh, pero bueno, por ahí también resaltar esto que decía también Guillermo respecto al neoliberalismo. Voy un poco, digamos, a reconto de todo esto que comento, que estoy haciendo un curso y que me pareció muy interesante. Esto del neoliberalismo en la época de los militares era la famosa propaganda de la silla, la desregulación, ¿no? Venía por la silla, vos vas a poder, hicieron mierda la industria nacional. Este, con el menemismo vino el tema de las privatizaciones, lo mismo, entrega, pero hoy estamos en una situación peor, porque el otro día estaba viendo un informe que están hablando de la privatización, entre comillas, que no es la privatización que nosotros conocemos hasta ahora, del ferrocarril. Pero ya no son las privatizaciones de Menem, que eran concesiones. Hoy quieren hacer directamente una venta completa. Y lo que están informando mucha gente, que no están viniendo por los trenes por dar un mejor servicio o porque sea un negocio. Están viniendo por las propiedades que tiene el ferrocarril. Y los otros días, yo no soy de Capital, seguramente los que sean de Capital lo conocen mucho más, yo venía por la autopista 25 de mayo y
Y a mi derecha había un montón de galpones y terrenos enormes, hectáreas, no sé cuántas hectáreas en el medio de Capital, que son de ferrocarril. Y esa gente viene por eso, por todos esos terrenos, no vienen por dar un mejor servicio. El tema es que si lo venden, no lo recuperamos nunca más. Hoy, es decir, si hubiésemos tenido políticas en el gobierno pasado, hubiésemos tenido política, pues ya no voy a decir si mejor o peor, algo hubiesen hecho, hubiesen recuperado algunas de las empresas que se concesionaron en los 90. Hoy ni eso, porque ya no vamos a tener tiempo, no vamos a poder dentro de 30 años poder recuperar. Pero bueno, eso yo quería hacer, digamos, un raconto para entender o discutir realmente qué estamos viviendo hoy, que es mucho peor que todos los neoliberalismos anteriores a mi manera de ver, o que hemos pasado. Pero bueno, eso como para, digamos, tal vez sí creo que por ahí tener algún tipo de clase, alguna cuestión histórica de las luchas, como decía el compañero hoy, de las luchas, pero de las luchas sangrientas, digamos, pero no por una cuestión, digamos, sino para ver la crueldad de lo que venimos viviendo en el movimiento obrero. Pero bueno, por ahí yo te quería hacer una pregunta, que la anoté por acá, que vos decías, Guillermo, que me interesa eso del despido discriminatorio. Me fui para otro lado, ¿no? Pero lo anterior fue una reflexión. ¿El despido discriminatorio elimina los fueros gremiales? Aquel delegado que sea gremial, digamos, ¿se lo puede despedir discriminatoriamente sin que le saquen los fueros? Eso me quedó. Digamos que no. Algún trasnochado va a decir, como es posterior, está modificando incluso la 23.551, pero no lo voy a decir yo, obviamente, y sostendremos que acá hay una ley especial, que es la ley de protección de la actividad sindical, y una ley, yo acabo de hacer una interpretación porque entre las derivaciones del conflicto de aerolíneas se despidieron trabajadores aeronáuticos por el ejercicio de la huelga. Yo planteé el despido discriminatorio y logramos la medida cautelar y logramos reincorporar efectivamente a los 3 pilotos despedidos por ejercicio de la huelga. Y la apelación no eran delegados, con lo cual está claro que es una situación distinta. Yo sigo sosteniendo la ley 23.551 para los delegados orgánicos, es decir, los delegados en los términos del artículo 52 de la ley, siguen teniendo esa protección especial. Pero incluso ensayé yo una justificación para estos casos que no eran despidos de delegados sindicales, pero en el cual la demandada Aerolíneas dice, rige el nuevo artículo 245 y por lo tanto no hay posibilidad de reincorporación. Yo dije, luego de distintas argumentaciones, entre otras cosas, que el 245 habla de discriminación por opinión gremial, solo opinión gremial. Por lo tanto, actividad sindical sigue estando regida por otras normas, entre otras el convenio 98 de la OIT, la norma madre de protección. Así que descartémoslo. No quita que alguno lo venga a sostener, ¿no? Y plantear, pero en principio, desde un punto de vista jurídico, yo debería responderte, no está en juego la protección del delegado. Perfecto, listo, yo. Muchas gracias, Guillermo. Acá hay un compañero no docente universitario que quiere hacer una pregunta. No, porque se olvidó de bajar. Está bien. Bueno, en principio, buenas tardes a todos, porque por ahí no saludé a alguno. Y bueno, también a modo de reflexión con la cuestión de los estudiantes, nosotros dentro de la universidad lo vemos todos los días, y no hemos tenido por ahí la reacción que suponíamos o que nosotros mismos en su momento cuando éramos estudiantes tuvimos. Yo comencé a estudiar en el 2001, 2002 toma, 2003 toma, 2006 y así, es un recuento un poco aleatorio. Pero lo que quiero decir es que sistemáticamente hemos sido, digamos, en su momento los estudiantes mucho más combativos. Y como reflexión me queda la pregunta, no sé si sería el momento
de agarrar y, está bien, enseñarles a los estudiantes, tratar de contarles la historia, pero digo, tal vez que sientan un poco el rigor de qué es lo que pasa si realmente se financia la educación. Es decir, están en un grado de comodidad muy importante, inclusive me pasa con algunos compañeros que están trabajando en el lugar donde yo estoy, muy jóvenes ellos, y al poco tiempo, bueno, dicen, no, pero yo, mirá, los fines de semana no quiero trabajar, pero te tomamos para trabajar los fines de semana. Bueno, cosas así, te renuncian, o sea, los chicos están en un estado de bienestar, creo, que, no, que le hemos dado y que por ahí no entienden que se consigue a través de sacrificio eso, porque antes tuvimos que romper el alma para poder conseguir las cosas. No estoy diciendo tampoco que les hagamos perder todos los cuatrimestres de acá a 10 años, pero digo, qué sé yo, capaz que un turnito de exámenes o algo por el estilo. Lo dejo en modo de reflexión, porque hay muchas formas en todo caso de generar un aprendizaje. Pero bueno, y concretamente con lo que iba a consultar, a mí me había quedado una pequeña duda con respecto, a ver, ahora si lo busco. Con esta frase que había esbozado, están trabajando todo el tiempo para estas oportunidades históricas. O sea, ahí se refiere básicamente que están esperando con leyes bajo del brazo para poder agarrar e intentar ponerlas cuando tengan la chance, digamos, eso es lo que humildemente entendí, pero me quedó esa pequeña duda. Y si quiere por ahí ampliar un poquito más esa idea, le agradezco. Sí, bueno, gracias y solidaridad con el compañero. Estamos en la misma lucha y son buenas las reflexiones que hace. Esta discusión sobre cierto bienestar, ¿no?, que aparentemente tendrían los estudiantes. Bueno, yo creo que eso se desmiente muy fácil con las condiciones materiales cada vez más gravosas y cada vez más de retroceso en la que vamos a quedar toda la sociedad, ¿no? Es una cuestión de tiempo cercano, no lejano. Pero hay alguna cuestión ahí. Y luego yo me he encontrado en estos días, yo comparto de que el grado de agresión que está sufriendo la universidad, no solo en términos de los salarios docentes, que también, no solo en términos del presupuesto, que también, sino en términos del imaginario social que supone la universidad, y que es un imaginario que tiene que ver con aquellas luchas, ¿no? Aquellas luchas, unas luchas muy anteriores, la reforma universitaria, el 18, son luchas democráticas finalmente. Luchas democráticas es dar más poder a la sociedad, ¿no? Finalmente eso. No quiero ser grandilocuente, pero la universidad pública es universidad pública. No estamos defendiendo la universidad negocio de cuatro vivos. Que es un comercio. Estamos defendiendo la universidad pública, ¿no? Pero me he encontrado con que algunos salen a decir que nosotros hacemos ideología en la universidad. Bueno, dice el presidente, ¿no? Y muchos repiten, hacemos ideología. ¿Por qué? Porque hablamos, miren, yo hablo en mis clases, hablo de la Constitución Nacional, no hablo de una norma vigente, no estoy hablando del manifiesto comunista. Pero sale esta idea, no, pues usted está haciendo ideología, usted está adoctrinando, ¿no? Fíjense hasta dónde entró esa discusión y de nuevo, Damián, efectivamente, es la lucha. Está planteado en términos de lucha, con la diferencia que ahora, por distintas razones, están muy envalentonados, están en condiciones de decirlo explícitamente, que no nos van a permitir sostener la universidad pública, que es un espacio democrático de construcción de derechos, porque están ganando, Entonces, están ganando la sociedad, ¿no? Ese es el plano de disputa que tenemos hoy. Es un plano de disputa que tenemos con los propios compañeros trabajadores, que tenemos con los propios docentes, que tenemos con los estudiantes, ya que estamos con el conflicto universitario, ¿no? Y en relación a la pregunta, efectivamente, lo que yo intentaba señalar, y puse los dos ejemplos, puse el ejemplo, pero puedo poner el ejemplo de los 90 también, y ahí hay otro elemento que es lo que se llama el estado de excepción, ¿no? La doctrina de la emergencia, la doctrina del shock, ¿no?, de la que habla una autora magnífica como es Naomi Klein. Efectivamente, en los dos momentos, en el 76 y ahora, ustedes saben quién hizo el DNU.
y es una pregunta con trampa y es una pregunta casi retórica, pero que amerita dos respuestas. Una, el que hizo el DNU fue Sturzenegger y lo había hecho antes, andaban fotocopias, un mamotreto así, donde él venía trabajando con la desregulación de la economía, pero ¿saben quién lo hizo? El DNU. Y tengo pruebas de ello, no para llevarlas a un tribunal, pero casi. Hicieron los estudios corporativos, los estudios de las grandes empresas. Y está bien hecho. Una cosa importante de señalar es que estos tipos son muy profesionales. Claro, son muy profesionales porque los que asesoran a las empresas en materia impositiva, en materia laboral, son los que hicieron la norma, la escribieron, está muy bien hecha. Yo pongo el ejemplo de la modificación de la ley de impuesto a las ganancias, la reimplantación del impuesto a las ganancias. Es una norma muy bien hecha. No, miren, yo la estudié de un lado, del otro, hay una cuestión constitucional muy particular, pero la ley no tiene fisuras. Y pensaron en todo. Nosotros trabajamos en la última etapa del gobierno de Massa, no lo digo porque me equivoco, sino porque efectivamente era el gobierno de Massa en ese último periodo, con la habilitación por convenio colectivo de exclusión de base de cálculo del impuesto a las ganancias. Era un tema que conocíamos pocos, que conocíamos porque no fueron tantos ejemplos, pero fueron muy precisos respecto de eso, fueron muy precisos respecto de normas provinciales. Es decir, estos tipos conocen todo el tablero. Con esto estoy tratando de responder al compañero docente. Efectivamente, cuando tienen la oportunidad, nosotros pensamos, discutimos, elaboramos, vamos a la negociación colectiva, ellos vienen, pumba, bueno, ni hablar del periodo. Nosotros no hemos sido capaces de recuperar durante, ¿qué les puedo decir? 16 años, 20 años, ¿no? De esa década ganada, con tantas comillas. No fuimos capaces de recuperar la ley de contrato de trabajo del 74. Una ley que la violó la dictadura. Y no fuimos capaces de recuperar más que 6 o 7 artículos desperdigados. Más de con todo el esfuerzo que hizo Héctor Recalde, que en su momento era diputado, era presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, y no le dejaban, por lo menos lo que nos contaba él. Con lo cual, tenemos que prepararnos mejor. Debería ser un poco la conclusión provisoria, ¿no? Ya estamos cercanos a las 20 horas. No sé si queda alguna pregunta más o si prolongamos un poquito más esto. La consulta que le hago a Guillermo y a Julio y a los dos Guillermo, mejor dicho. Sí, para que quiero saber si... O si Compañeros, queda alguna ¿seguimos un rato más? estamos cerrando, pero no dejemos si alguien quiere Bueno, preguntar, porque estuvo pero porque muy interesante. acá tenemos dos compañeros que quieren preguntar. Ahí alguien te Hola, está Guillermo. pidiendo, me parece que es Ángel, que estaba pidiendo una pregunta. Seamos breves en las preguntas, y bueno, pero la verdad que está para seguir pero bueno, los tiempos. Perdón, ¿Ángel está ahí? ¿O no lo Me veo? pareció, Ah, me acá. pareció que había levantado la mano, pero bueno, me puedo haber equivocado. Yo voy a decirlo solo lo siguiente. Yo quisiera que sigamos hasta las tantísimas, pero eso con un asado de por medio, con un vinito, que alguno de los compañeros en algún momento va a tener que jugarse y nos va a invitar. Julio, el encargado de eso. Bueno, así Con que... Bondiola, Guille. Sí, me encanta. Bueno, digo, porque entre otras cosas yo me tengo que ir ahora a una reunión cuasi política que incluye una cena, así que no tengo mucho más tiempo, pero por supuesto las preguntas que haya, estoy para un ratito más. Sí, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitar
y muy clarificador con respecto al encuadre didáctico de las 3 olas y sobre todo el tema del marco del neoliberalismo. Y mi pregunta puntual es un poco vinculado con el tema de los derechos humanos hacia los trabajadores. ¿Cuál crees vos que es el impacto de esta tercera ola en materia, teniendo en cuenta esta nueva adecuación o reforma, no sé cómo lo planteás vos, de esta ley, la ley de base 27742, ¿no? En materia, sobre todo, orientada hacia los trabajadores que vos describiste igual también, básicamente eso. A ver, la consideración de lo que llamamos derechos fundamentales, derechos humanos, es todavía un reservorio, ¿no? Yo, por lo general, cuando hablo del neoliberalismo, contrapongo con lo que es la justicia social, ¿no? Y hoy más que nunca, pero no quise hacerlo hoy para no alargarlo. Nuestras constituciones, nuestros sistemas de derechos tienen una potente protección a partir de los derechos humanos. Derechos humanos que están siendo violentados muy severamente. Esos derechos humanos, no solo de los trabajadores, no solo los derechos laborales como tal, sino los derechos que llamamos de la primera generación, derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a la organización, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la no criminalización por actividad o por ejercicio de esos derechos fundamentales. Por lo tanto, hay una larguísima discusión sobre esto, una potente posibilidad de fundar nuestros reclamos en ello. Se están haciendo muchos planteos, se están haciendo planteos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos haciendo planteos en la Organización Internacional del Trabajo, es decir, saliendo del ámbito nacional para proteger aquellos derechos que son los derechos fundamentales. Así que es una pertinente pregunta o aporte de tu parte, y se va a seguir jugando buena parte de la resistencia, de la defensa en ese plano. Pero lo que tenemos es que construir no solo la resistencia, sino cómo enfrentamos para reconstruir poder y reconstruir derechos y reconstruir nuestra presencia sindical, ¿no? Bueno, no sé si algún compañero más quiere. No sé si de allá se va. Hay un compañero judicial que quiere hacer una pregunta. Bueno, más que nada coincidir con la importancia de llegar a los jóvenes. Creo que es una preocupación de todos y debe ser un compromiso de todos. Y la historia, digamos, no comienza cuando el compañero llegó a trabajar, ni se encuentra con su realidad laboral cuando llegó a trabajar, sino que somos los que tenemos bastante cara en la cabeza, lo que tenemos que decir cómo se llegó a eso, inclusive mucho antes que nosotros. Y bueno, la verdad que solo algunas cosas hemos hecho, pero tenemos que agarrar las herramientas que ellos bien las usan, todas estas herramientas con las cuales destruyen y control y todas estas cuestiones, y dar vuelta a esa discusión. Y tratar también, no solamente de dejarlo en eso, pero como es que paredor y tener digamos, la posibilidad también de ir a discutir con los compañeros de todos los lugares. Y este momento de la universidad es un momento muy importante, porque las clases públicas nos dan la posibilidad de acercarnos y de que nos escuchen. Eso creo que es un eje muy importante. Nosotros hemos estado en varias tomas de las universidades y hemos avanzado en la construcción en ese sentido, porque lo que no hemos sabido hacer los trabajadores es llegar a la universidad con el pensamiento de los trabajadores. Hemos llegado, pero escasamente. Entonces, por eso se forman profesionales formados por los principios del capitalismo, por los que ponen la plata. Ellos, por supuesto, que tienen los medios y están siempre preparados. Como bien dijo, en cada una de las horas, este es un proceso que tiene una continuidad, porque hay una organización que es el capital, que se ocupa específicamente de eso, y obviamente que estaba todo armado. Nadie, como dijo Guillermo, arma eso en el tiempo que se quedó. O sea que está en nuestro compromiso, los que todavía estamos militando y trasladar a los compañeros, en lograr esta conexión. Y este momento es un momento importante de ir a discutir con la más humildad posible con todos los compañeros y escucharlos. No ir a intentar imponer, sino escucharlos. Es un momento que necesitamos tener la mayor, digamos, comprensión y apertura para con nuestros compañeros de base y para los estudiantes de todo. Que es un caldo que está ahí. Eso me pasa. Bueno,
Bueno, Guillermo, no sé, Julio, ahí sí. compañeros, creo que ya la escuela ha empezado con digamos, con un primer análisis de cómo se organiza el despojo desde desde el bloque dominante. Ahora vemos lo que está pasando en el ámbito laboral con los derechos, digamos, que están siendo cuestionados. Creo que hoy faltó y quizás vamos a tener que organizar para las primeras partes del año que viene el tema de modelo sindical. ¿Por qué? Porque, bueno, junto con todo lo que describió Guillermo hoy, y lo que nos explicó, hay una práctica, digamos, desde el lado de las patronales, que tiene por objetivo la de quitarnos derechos, pero a la vez, digamos, mm, instrumentar una política de criminalización del movimiento obrero para, como él explicó, tratar de destruirlo, ¿no? En su capacidad de reacción, de resistencia, de defensa de los derechos. Y eso nosotros particularmente, en nuestras organizaciones sindicales, lo estamos sufriendo en carne propia, digamos, como las empresas empiezan digamos, a estudiar esto de la nueva legislación, que se le va a hacer muy difícil avanzar. Se le va a hacer muy difícil porque avanzan sobre derechos fundamentales, tienen que violar la Constitución, digamos, para poder avanzar contra el derecho a huelga, para poder avanzar contra el despido discriminatorio, etcétera, etcétera. Entonces, ellos van a tener dificultades, pero el problema no se resuelve ahí, el problema se resuelve, digamos, construyendo un movimiento obrero fuerte que tenga capacidad de movilización y de ganar la calle. Sin eso no va a haber cambio y la ofensiva del capital sobre el trabajo va a continuar. Esto está clarito, ¿no? O sea, si no se produce un cambio en el movimiento obrero que hoy no tiene respuesta frente a esta ofensiva, digo, no tiene respuesta desde las centrales, desde las federaciones y desde los mismos sindicatos, este, bueno, vamos a transitar un largo periodo de derrotas, aunque la política es imprevisible y puede, digamos, resolverse en otros terrenos, digamos, lo que hoy el movimiento obrero no está haciendo. Digo el movimiento obrero organizado, ¿no? Porque en cada uno de los lugares donde hay avallazamiento de los derechos, o donde hay despidos, etcétera, o por la misma lucha por el salario, hay luchas, pero todas aisladas. Entonces yo lo que decía de que, bueno, ahora vamos a avanzar en una segunda etapa que tiene que ver con el sector energético. Las próximas van a tener que ver sobre eso, sobre hidrocarburos, litio, el sector eléctrico. Este, Vamos a ver un ejemplo de cómo Uruguay entregó la soberanía en generación por esta cuestión del capitalismo, del ecocapitalismo, del capitalismo verde, por el tema de la transición energética, y tenía soberanía en la generación bueno, y la entregó. Ahí va a haber un compañero de Aute que va a explicar cuál es la experiencia en el Uruguay. Y después, Guillermo, bueno, a fin de año nosotros tenemos previsto un cierre en forma presencial en algún lugar. Eh, Quizás no vaya a ser Buenos Aires, o quizás sí, vamos a ver. Bueno, y ahí te vamos a pagar el asadito que está reclamando. Eso, eso. Dejalo, Guille, hacé el acta. Hacé el acta y la homologamos. Ya lo grabamos, lo grabamos. Ah, bueno, listo. Bueno, es muy buena charla, Guillermo, agradecemos enormemente, te agradecemos enormemente. No, digamos, creo que todos hemos aprendido cómo se está desarrollando este proceso. Y bueno, hay mucho para cortar, pero gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes.
tomo la palabra y, por supuesto, tenés razón de que quedaba una parte para seguir discutiendo sobre la cuestión sindical, pero nada, no es porque rehúya a ello, yo me he pasado hablando de eso durante muchos No, años. no, claro. Así que cuando quieras, seguimos con ese tema. Perfecto. Bueno, Bueno, Vamos a perder esto nosotros. Bueno, listo, gracias, Guille. nos Guille. encontramos. Estamos viendo. Chau, Nos chau. encontramos Gracias. dentro de 2 miércoles. Chao, gracias. Chao, chao. Observatorio Petrolero Sur. Chao, gracias. Adiós. Chao, chao. No.